Dios entonces había preparado al pueblo de Israel durante 4000 años para que el Mesías pudiera llegar, y obviamente Dios no había preparado a este pueblo de un modo ligero. Dios había preparado ciertos personajes que realmente eran claves para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es decir, que la culpa principal no tenía la gente común del pueblo de Israel. Obviamente había algunos líderes que eran las personas más preparadas para recibir al Mesías, y que ellos mismos, ya lo vamos a ver, manifestaban que eran las personas más preparadas para recibir al Mesías. ¿Quiénes fueron entonces los principales culpables de la crucifixión de Jesús? Bueno, lo vamos a demostrar bíblicamente, pero antes de mencionar el primer versículo, yo les voy a pedir a ustedes que tengan una mente abierta. Van obviamente a escuchar conceptos nuevos, porque si no fuera nuevo no tendría sentido que hablemos, y les voy a dar todas las pruebas que pueda. Primero tenemos que entender cuál era la situación o la mentalidad del pueblo de Israel en aquella época. En los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, el libro sagrado de los judíos, Dios les prometía de que antes que venga el día grande y tremendo del Señor, o sea, antes que venga Cristo, Él les enviaría al profeta Elías de nuevo. El profeta Elías era un profeta que había vivido 900 años antes de Jesús. O sea, Elías era un profeta que había vivido 900 años antes de Cristo, y Dios estaba prometiendo que Él enviaría de nuevo a este profeta. Bueno, los israelitas más preparados, los que conocían las Escrituras, analizaban en la Biblia de qué modo Elías se había ido al cielo para tener alguna idea de cómo volvería. Ese era el modo simple que ellos tenían de esperar al profeta Elías. Y leían en la Biblia que el profeta Elías había sido llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Entonces pensaban que algún fenómeno semejante tendría que ocurrir. Y parecía muy sencillo. Si algún día vemos algún fenómeno en el cielo muy espectacular, un carro de fuego y el profeta Elías viniendo en él, ya sabemos que están cerca los tiempos de la llegada de Cristo. Entonces ellos no se preocupaban demasiado. Sabían que tendría que haber algún fenómeno espectacular. Sin embargo, de pronto aparece este hombre, Jesús de Nazaret, diciendo que Él es el Cristo. Y Él tenía discípulos. Cuando los discípulos de Jesús salían a la calle a dar testimonio, la gente común no hacía preguntas, pero la gente que más conocía las Escrituras sí. Y le preguntaban a ellos: ¿cómo puede tu maestro decir que Él es el Cristo, si las Escrituras dicen que primero debería venir el profeta Elías? Eso lo podemos leer en Mateo 17:10. En Mateo 17:10 está donde los discípulos de Jesús le preguntan: Maestro, ¿cómo es que los escribas dicen que primero tiene que venir el profeta Elías? Porque ellos creían en Jesús, ellos no ponían en duda la palabra de Jesús. Si Jesús decía que Él era Cristo, Él era Cristo. Pero son los escribas los que no creen, y se supone que ellos saben más de las Escrituras. ¿Entienden la situación? O sea, los escribas estaban esperando que primero viniera Elías. ¿Cómo puede ser Jesús el Cristo si todavía no vimos ningún fenómeno, ningún carro de fuego, ni nada? Y Jesús les contestó: ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, que Elías ya vino, decía Jesús. Pero no le reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista, dice la Biblia. Y entonces los discípulos comprendieron que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista. O sea que le preguntaban: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Jesús contestó: sí, es verdad, pero Elías ya vino, a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era un gran profeta, muy conocido, muy respetado por el pueblo de Israel, hijo del supremo sacerdote, Zacarías. Y Jesús estaba diciendo que Él
era Elías. También podemos leer esto en Mateo 11:14. En Mateo 11:14, nuevamente, Jesús dice, y si queréis admitirlo, Él es el Elías que debía de venir. Juan el Bautista era el Elías que debía de venir. ¿Qué significa esto? En realidad, se puede ver muy claramente en la Biblia que Dios le da el nombre de una persona a otra persona solamente porque esta segunda persona hereda la misión de la anterior. Por ejemplo, Jesús estaba en la posición de Adán, no era Adán, pero venía con la misión de Adán. Bueno, Juan el Bautista no era Elías en realidad, pero tenía la posición de Elías, la misión de Elías. El profeta Elías tenía la misión de preparar el pueblo elegido de Dios para que el Mesías pudiera encontrar un pueblo bien dispuesto. Y Juan el Bautista también fue enviado delante del Señor para preparar un pueblo bien dispuesto. Es decir, que Dios había preparado esta nación de Israel y había preparado sus líderes. Juan el Bautista era muy respetado por el pueblo de Israel. Ya desde su nacimiento había habido milagros y ciertos fenómenos que lo hacían grande ante los ojos del pueblo de Israel. Entonces, podemos ver en la Biblia, en varias partes, que Juan el Bautista era tan respetado por el pueblo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 15, dice que el pueblo en su corazón hasta pensaba que Juan podría ser el Cristo. Hasta pensaba en la posibilidad de que él mismo fuera el Mesías. Y él hasta muchas veces tenía que negarlo. Él tenía que decir, no, yo no soy el Cristo. Yo solamente fui enviado delante de él, decía Juan. Y cada vez que se le preguntaba a Juan cuál era la misión que él tenía, él lo decía con mucha claridad. Yo fui enviado delante de Cristo para preparar un pueblo bien dispuesto. Quiere decir que Juan entendía que tenía esa misión. Sin embargo, de tanto que los discípulos de Jesús contestaban esto, cada vez que alguien le preguntaba, ¿por qué tu maestro dice que él es el Cristo si primero tiene que venir Elías? Ellos contestaban, sí, Elías es Juan el Bautista. Tanto fue así que terminaron preguntándole a Juan si esto era verdad o no. Entonces, esto está en Juan 1:21. Capítulo 1, versículo 21. Le preguntan a Juan si realmente él era Cristo o no. Perdón, él era Elías o no. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él respondió, yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. O sea que él había sido preparado para preparar el camino del Señor. Entonces, Juan el Bautista tenía una claridad bastante grande de cuál era su misión. Pero algunos se preguntan, bueno, pero quizá él no entendía esto, de que realmente él estaba en la posición de Elías. Pero sí, en realidad sí. Y eso lo podemos leer en Lucas, capítulo 1, versículo 17. En Lucas 1:17 se manifiesta la experiencia espiritual que tuvo el mismo padre de Zacarías, el mismo padre de Juan, que era Zacarías, el supremo sacerdote. Tuvo una profunda experiencia espiritual antes del nacimiento, donde el cielo mismo le reveló la clase de misión que su hijo iba a tener. Y fíjense cómo dice. Vamos a leer un poquito antes, Lucas 1:13 en adelante. Dice, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría. Muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. Será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre.
y a muchos de los hijos de Israel los convertirá el Señor, e irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. Con el espíritu y el poder del profeta Elías. Quiere decir que desde antes que Juan naciera, su padre, el supremo sacerdote Zacarías, sabía muy claramente que su hijo iba a tener la misión de preparar el camino para Cristo cuando viniera, y que tendría el espíritu y el poder del profeta Elías. Entonces, Jesús dijo, sí, Elías es Juan el Bautista. Sin embargo, cuando le preguntaron a Juan, él dijo, no, yo no soy Elías. Entonces, por un lado, Jesús decía que sí, que él tenía la misión de Elías, y Juan decía que no. Entonces la gente tenía que decidir en cuál de los dos iban a creer. No se olviden que Juan el Bautista era el hijo del supremo sacerdote, y la gente pensaba en su corazón, dice la Biblia, que quizá él fuera Cristo. Y había habido muchos fenómenos en su nacimiento, había habido milagros, su padre había tenido revelaciones, y ya desde antes de que naciera su padre sabía que él iba a ser grandioso a los ojos de Dios. Mientras que Jesús, ¿cuál era la situación de Jesús? Era muy confusa, muy confusa. Venía de una familia pobre, una familia no muy unida. José estaba un poco confundido, porque él no era el padre. María había tenido este hijo y decía que era por obra y gracia del Espíritu Santo. Era una situación confusa en la familia de José y María. Eran pobres, no eran muy respetados. La vida de Jesús parecía bastante escandalosa. Él se juntaba con gente común, con cobradores de impuestos, con prostitutas. Era muy escandaloso, aparentemente, desde un punto de vista externo. Entonces, ¿por qué se creó esta confusión? ¿Cuál era el plan de Dios en realidad? El plan de Dios era muy sencillo. El plan de Dios era preparar un pueblo que respetara inmensamente a este hombre, Juan el Bautista. Y en ese sentido el pueblo cumplió. El pueblo amaba a Juan, lo respetaba como un gran profeta. Ahora faltaba que este hombre, Juan el Bautista, pudiera unirse a Jesús, ser el primer discípulo de Jesús. Entonces el pueblo de Israel normalmente se uniría a Jesús también. ¿Sí? Los pueblos hacen lo que sus líderes les marcan. Ellos respetaban, repito, a Juan casi como si fuera Cristo mismo. Imagínense el prestigio de que él gozaba, que tenía que convencer al pueblo de que él no era Cristo. Y Jesús al revés, tenía que convencerlo de que sí era. Quiere decir que el pueblo estaba unido y determinado a hacer lo que Juan les dijera. Bueno, entonces, Dios tenía que hacer que Juan supiera quién era Cristo. Y la Biblia manifiesta que Dios le reveló a Juan que cuando él esté bautizando y viera al Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre alguien, ese alguien es el elegido de Dios. Juan tuvo esta revelación. Entonces, Juan ese día va a bautizar con un entusiasmo más que nunca. Él sabía que ese día Dios le iba a revelar quién era el Cristo, aquel que él había estado esperando durante toda su vida, y sabía que su misión era solamente para ese Cristo, tanto que él decía, yo no soy, el que viene detrás de mí, yo no soy digno, ni siquiera de atarle las sandalias. Ni siquiera de atarle las sandalias. La persona que nos ata las sandalias puede ser un sirviente, pero yo ni siquiera soy digno de atarle las sandalias, soy menos que su sirviente, porque él lo veía tan grande. Y ese iba a ser el día en que él se encontrara con esa persona. Entonces viene Jesús. Y cuando viene Jesús, Juan Bautista tiene esa experiencia. Ve el Espíritu Santo en forma de paloma posarse sobre él. Y una voz del cielo sale y le dice, este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Juan queda tan sorprendido. ¿Por qué? Porque Jesús era primo de Juan. Pero era un primo un poco escandaloso, ¿no? No era un primo, no era hijo del supremo sacerdote como él, no tenía la posición social que él tenía. Pero aún así Dios le estaba mostrando que ese era el Cristo. Y ahora vamos a leerlo todo esto. Pero cuando Juan recibe esta revelación tiene que dar testimonio, y fíjense ustedes el modo que él da testimonio. 2 veces él dice, yo no le conocía.
¿Cómo no le conocía si era su primo? Significa no lo reconocía como Mesías. Yo no me habría imaginado que él podía ser el Mesías. Entonces él comienza diciendo eso, comienza diciendo, yo no le conocía, pero Dios me dijo que él es el Mesías. Casi como diciendo, no lo puedo creer, pero Dios me dijo. Lo vamos a leer. Esto está en Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 31, también dice, y yo no le conocía. Ya empieza diciendo eso. Pero más adelante dice así, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Sí, Juan da testimonio de que Jesús es Cristo, pero da testimonio de un modo poco convincente, porque él mismo casi no lo puede creer. Repito, en Juan 1.31 y en Juan 1.33, las dos veces él dice, yo no le conocía. ¿Pero por qué dice no le conocía si era su primo? Está reflejando que él no puede, está muy sorprendido con esta revelación de Dios. Entonces, muchos cristianos, viendo solamente esa parte de un modo parcial, piensan, bueno, Juan Bautista dio testimonio de que Jesús era Cristo, por lo tanto, él cumplió. Pero yo les dije en la primera conferencia, si ustedes recuerdan, un hijo no hace lo que el padre le dice solamente, hace lo que ve. ¿Sí? Si el padre le dice algo, pero él mismo hace otra cosa, el hijo sigue el ejemplo, no las palabras. Entonces Juan dio testimonio de que Jesús era Cristo, pero Juan jamás fue discípulo de Cristo. Inclusive, constantemente en la Biblia, cada vez que se habla de Juan y sus discípulos. Aún después de esto, ¿no? Aún después de que él dio testimonio de Jesús, se dice, fue Juan a un lugar con sus discípulos, y estaba Juan reunido con sus discípulos, y siempre sus discípulos. Imagínense ustedes, si nosotros somos un grupo religioso, esperando la llegada de Cristo, ¿no? Y hay un líder. Cuando llega Cristo, ¿ese líder sigue manteniendo a su gente o envía a todos para servir a Cristo? Obviamente tiene que enviar a todos. Es más, él mismo tiene que dar el ejemplo de ser el primer discípulo. Pero Juan nunca fue discípulo de Jesús. Y encima él siguió teniendo sus propios discípulos. Entonces, esto creó una confusión. Y lo podemos ver en Juan 3.30. En Juan 3.30 se ve esta confusión muy claro. Porque Juan continuaba bautizando y un día estaba a orillas del río bautizando y los discípulos vieron que Jesús estaba del otro lado con alguna gente que ya lo estaba siguiendo. Entonces recordaron aquella revelación de Juan, donde Juan les dijo, ese es el Cristo. Entonces le preguntaron a Juan, aquel que está del otro lado, ¿no es aquel de quien vos dijiste que era Cristo? Como preguntando entonces, ¿qué hacemos acá? Pregunta crucial, determinante para Juan. Ahí la definición tendría que ser sí o no. Y Juan da una respuesta astuta, caída en realidad, pero astuta, porque aún durante 2000 años la gente no lo tomó como lo debería haber tomado. Él contestó, sí, es verdad, ese es, pero conviene que él crezca y que yo mengüe, conviene que él crezca y que yo disminuya. Parece muy humilde, ¿no? Parece una respuesta muy humilde. ¿Qué significa esto en realidad? Analicémoslo desde un punto de vista correcto. Conviene que él crezca, pero yo disminuya. ¿Significa que Juan, es mi pregunta, significa que Juan había decidido ya que Jesús no era el Mesías? No. Él no estaba decidido todavía que Jesús no era el Mesías. Él no estaba seguro en realidad. Dudaba. Pero no quería arriesgarse. Él tenía demasiado poder, ¿no? Tenía demasiado prestigio. Entonces, él piensa, si Jesús es el Mesías, él ya va a crecer. Y si realmente es el Mesías y crece mucho, ok, ahí yo me uno. En el fondo él tenía el deseo que fuera el Mesías. Una de esas hace algo y bueno, el mundo se salva. Pero yo no me voy a arriesgar.
Conviene que Él crezca y que yo mengüe. Si realmente crece, entonces yo me puedo arriesgar. Si no, no. Y Él no se daba cuenta que Jesús no iba a crecer y que Jesús iba a fracasar en su misión. O sea, la misión de Jesús iba a fracasar si Él no se le unía. Porque por algo Dios lo eligió a Él para ser el primer discípulo de Jesús. Por eso, repito de nuevo, Jesús dice, aquel que esté dispuesto a perder su vida, la va a salvar, pero el que la quiera salvar, la va a perder. ¿Y qué pasó con Juan? Terminó en la cárcel y el rey mandó a cortar su cabeza. Porque él no quería arriesgarse. No es que él había decidido definitivamente que Jesús no podía ser el Mesías, él dudaba. Pero ante la duda, él debería haberse entregado completamente dispuesto a morir. Y si pierde todo, no importa, pierdo todo. Y no iba a perder todo. Entonces, Juan continúa una misión o un trabajo apartado de la providencia, Jesús luchando para lograr que el pueblo lo aceptara, y él con una misión totalmente aparte, con sus discípulos, muy valiente, acusando al rey Herodes de que había cometido adulterio, de que era un fornicador, valiente hacer eso, ¿no es cierto? Pero sin valor. Esto nos muestra que si estamos desconectados de la providencia central de Dios, por más que lo que hagamos puede ser, hasta ese momento era muy bueno, a partir de ese momento no tiene valor. Porque ¿de qué sirve acusar a un rey de que está cometiendo adulterio y fornicación si el Mesías está acá para que nunca más haya fornicación y adulterio, para solucionar la raíz del pecado? Por más que él trabaje, nunca iba a solucionar el problema. Por lo tanto, su trabajo había perdido valor ya. Entonces Dios ya no podía protegerlo. Y el rey lo toma preso y deciden que le van a cortar la cabeza. Cuando Juan sabe que se acerca su muerte, ahí empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios ya no me protege? ¿Cuál habrá sido mi fracaso? Y esto lo podemos leer en Mateo 11:3. En Mateo 11:3 11:3 se ve claramente que Juan el Bautista, una vez estando en la cárcel, empieza a preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? Dice, Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos, o sea, hasta último momento de su vida él seguía teniendo sus discípulos. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Fueron las últimas palabras públicas de Juan, lo último que se sabe de Juan. Sus últimas palabras fueron una clara manifestación de duda, ¿no es cierto? Él envió a sus propios discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Dios le había revelado que era Él. No tenía por qué preguntar esto. Pero cuando ya se vio cerca su fin, se empezó a desesperar, ahí se acordó. Preguntar. Ya era tarde, ya era muy tarde para él. Tan tarde era que Jesús no podía contestar, sí, por fin se dio cuenta, llámenlo que venga a trabajar conmigo. Ya era tarde. Ya era muy tarde. Pero la respuesta de Jesús es muy clara, es totalmente clara y contundente. Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Esa fue la respuesta de Jesús. Ahora me viene a preguntar esto. No tiene ese espíritu la respuesta, ¿no es cierto? Da ese espíritu, como ahora me viene a preguntar esto. Después de todas las pruebas que yo di, díganle dichoso el que no haya escándalo en mí. Y Jesús tuvo la delicadeza de esperar que se vayan los discípulos de Juan, para no lastimarlos demasiado. Y después de que se fueron los discípulos de Juan, Jesús continúa diciendo, en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista.
O sea, de todos los hombres que han nacido, nunca ha nacido uno más grande que él. ¿Por qué? Bueno, porque de todos los profetas que hubo en la historia, este era el único profeta que fue contemporáneo con Cristo. Fue el más importante de los profetas porque era el único que vivió en el tiempo de Cristo. Entonces Jesús decía, en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. El más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. ¿Por qué Jesús decía esto? ¿Por qué Jesús condenó de este modo a Juan el Bautista? Si nosotros leemos en Mateo 5:19, tenemos la respuesta. En Mateo 5:19, Jesús estaba hablando de la importancia de respetar los mandamientos. Y decía así: por lo tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, Jesús estaba hablando de la importancia de respetar los mandamientos. Y decía, cualquiera que fracase en respetar, aunque sea el más pequeño de estos mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero ahora estaba diciendo que el más pequeño de todos, o sea, aquel que fracasó en todo, aún así será superior a Juan. ¿Era una clara condena o no? Entonces es una muy clara manifestación. Juan fracasó totalmente. Porque Juan fue preparado por Dios para ser el primer discípulo de Cristo. Sin embargo, dudó y no quiso arriesgarse. Repito, por eso Jesús decía, el que esté dispuesto a perder su vida no la va a perder, pero el que la quiera salvar sí la va a perder. Y por eso él la perdió. Y no solo la perdió, sino que pasó a la historia como un fracasado. Porque hay que enseñarle esto a la humanidad. Quizá hay gente que no le gusta. A mí tampoco me gusta que él haya fracasado. Pero está muy claro en la Biblia que él fracasó. Jesús lo muestra con toda claridad. Y hay que enseñar esto. Lamentablemente por enseñar esto a veces somos perseguidos. Pero está en la Biblia, en una forma muy clara. Juan no quiso arriesgarse. Y estaba esperando que Jesús tuviera victoria solo. Y si Jesús tenía victoria solo, entonces sí él se iba a unir. Pero él no se dio cuenta que en realidad la victoria de Jesús dependía de su victoria. Y de su disposición por morir por él. No que él crezca y que yo disminuya. Porque eso muestra que van en direcciones opuestas. Si él crece, yo crezco con él. Si él muere, yo muero con él. Esa clase de corazón era la que Dios estaba esperando. No ir en direcciones opuestas. Entonces, lo lamentable de esto es que en aquella época él seguía como si fuera una persona excelente y Jesús fue crucificado como un criminal, cuando en realidad era al revés. Entonces, por esta razón, Jesús tuvo que empezar a dar testimonio de sí mismo. Piensen un poco. ¿Por qué Dios preparó a esta persona? Porque entonces uno puede pensar, bueno, pero entonces Dios apostó todo a esta persona y al final le salió mal. Pero es razonable. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿No es cierto? Hoy en día leemos eso y nos parece, está bien. Pero no es normal que una persona dé testimonio de sí misma. Si yo menciono que alguno de ustedes es muy bueno y hablo en público de lo bueno que es, está bien. Pero si esa persona se para y habla de lo bueno que es, queda feo. ¿No habría sido mucho más lógico y mucho más aceptable que Juan diga, Él es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él, y yo me uno a Él? Es diferente. Pero Jesús tenía que decir, aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno del reino de los cielos. ¿Entienden? Hoy sabemos que lo dijo el Cristo y hay que aceptarlo, pero en esa época escuchar de sí mismo decir estas cosas era muy duro. Habría sido mucho más aceptable y digerible que lo diga otra persona, y sobre todo otra persona tan respetada. Pero no, él fracasó, entonces él tuvo que decir estas cosas en público. Tiene que ser capaz inclusive de repudiar a quien sea, su padre, su madre, su hermana, todos, y amarme a mí más que a nadie. Es verdad, sabemos que es verdad, porque él es el camino hacia Dios. Pero aun cuando es verdad, en aquella época era difícil digerirlo. Juan era el responsable de dar esos mensajes, pero él se cubrió y se protegió a sí mismo. Y Jesús tuvo que morir en la cruz. Hacia la última parte, entonces, Jesús se da cuenta que tiene que morir en la cruz, porque todo había fracasado. Primero los reyes de Oriente. También, hoy en día vemos los reyes de Oriente como si fuera algo grandioso. Pero habían sido preparados por Dios para proteger a ese niño que había nacido. Pero cuando ellos llegaron se dieron cuenta que el rey Herodes quería matar al niño. Entonces, para protegerse a ellos,
Ellos mismos le dieron unos regalitos y se fueron por otro camino. Jesús fue traicionado en la cuna mismo. Después fue traicionado por Juan el Bautista. Después fue traicionado por Judas. Después Pedro lo negó 3 veces. Y hoy decimos que no importa, porque en total él vino para morir. ¿Cómo puede sentirse Jesús? La gente fracasa y ni siquiera tiene arrepentimiento de haber fracasado. Pero no, él solamente pensó, Padre, por favor, perdónalos, nada más, perdónalos, lo único que pido. Pero eso sí, antes de irnos nos dejó el mensaje de que estamos de nuevo, de que algún día Cristo va a volver. ¿Estamos preparados? O otra vez la misma mentalidad. 2000 años pasaron. Y Jesús ya estaba preocupado en aquella época por la llegada de Cristo. Entonces hoy en día la humanidad está anunciando, sí, millones de cristianos están anunciando que estamos en los tiempos de la llegada de Cristo. ¿Pero estamos realmente preparados? ¿O estamos preparados como Juan? Aquel que esté dispuesto a morir no va a morir. Pero aquel que se quiera salvar va a perder su vida. Eso es todo. Muchas gracias.